Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Aquí no eres nadie, recoge tus cosas y lárgate. Gritó Javier, el marido, mientras su madre, Pilar, dio un portazo con furia. El grito resonó en todo el salón como un martillo que partía en dos la vida de Elena. Llevaba años intentando encajar en aquella familia, soportando silencios incómodos, miradas de desprecio y comentarios hirientes, pero aquel estallido la dejó sin aire. Pilar, con una sonrisa cruel en los labios, disfrutaba de cada lágrima que asomaba en los ojos de su nuera, convencida de que por fin había ganado la batalla que libraba en silencio. Javier, sin un atisbo de compasión, la señalaba hacia la puerta como si fuera una intrusa, como si nunca hubiera compartido un techo, una cama y un proyecto de vida con él. La joven intentó articular una defensa, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Pilar dio un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron, marcando el final de una historia que Elena nunca imaginó que terminaría así. La humillación no era solo por lo que le decían, sino por la forma en que la expulsaban, como a un animal sin valor. Su corazón latía tan rápido que sentía que se le iba a salir por la boca. Con manos temblorosas, Elena trató de recoger algunas pertenencias, aunque Pilar la observaba con el ceño fruncido, como si incluso aquel gesto fuera un insulto a su casa. Metió un par de prendas en una bolsa vieja y arrugada, apenas lo que pudo alcanzar antes de que la empujaran hacia el pasillo. Su mente estaba nublada, las lágrimas le impedían ver con claridad, y cada objeto de aquella casa parecía burlarse de ella, recordándole que todo el esfuerzo y el amor entregados no habían servido de nada. Javier, frío como una piedra, no hizo ni el gesto de ayudarla, de detenerla o al menos de mirarla con piedad. Pilar, al contrario, murmuraba frases envenenadas, como si quisiera asegurarse de que Elena jamás olvidara aquel momento de humillación. La joven cruzó el umbral con el alma destrozada, escuchando detrás el cerrojo que la apartaba para siempre. En la calle, el aire frío de Madrid le golpeó el rostro como un recordatorio brutal de que estaba sola. Ni una moneda en el bolsillo, ni un refugio seguro donde ir. El ruido de su maleta arrastrándose por la acera era el único sonido que acompañaba a su llanto contenido. Caminó sin rumbo fijo, con la mirada perdida entre las luces de la ciudad que parecían tan ajenas a su dolor. Había invertido años en aquella relación, había aguantado insultos disfrazados de consejos y desaires presentados como bromas, y aún así nunca imaginó que terminaría de aquella forma. Cada paso era un peso en sus piernas, cada recuerdo un puñal en su pecho. Se detuvo frente a un escaparate iluminado y vio su reflejo, una mujer joven, derrotada, con los ojos hinchados y el pelo revuelto por la noche fría. En ese instante, la vergüenza se mezcló con un sentimiento extraño de vacío, como si de pronto hubiera dejado de pertenecer a cualquier lugar. Elena tragó saliva, levantó la barbilla y siguió andando, con el eco de las últimas palabras de Javier resonando en su mente: aquí no eres nadie. Lo que no sabía es que el destino estaba a punto de demostrar lo contrario. Elena abrió el armario con manos temblorosas, sin saber qué elegir, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Cogió un par de vaqueros, una camiseta y un jersey, todo arrugado y metido a la fuerza en una bolsa de tela vieja. Sentía que cada prenda que quedaba atrás era un trozo de vida que se le escapaba entre los dedos. Pilar, apoyada en el marco de la puerta, la observaba con gesto de triunfo, como si disfrutar del dolor ajeno fuese su mayor placer. Javier no se movió, ni siquiera para mirarla a los ojos, como si la presencia de su mujer le resultara incómoda. Elena respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para sus pulmones. Con la bolsa colgando del hombro, cruzó la puerta de la casa que había sido su hogar, sintiéndose más huérfana que nunca. Al bajar las escaleras del edificio, las lágrimas caían sin control, y el eco de sus pasos solitarios la hacía sentir aún más vacía. Cada piso que dejaba atrás era un recuerdo,
las cenas en silencio, las discusiones veladas, los intentos de sonreír cuando la humillaban. Afuera, el frío de Madrid la envolvió como una bofetada. No tenía a dónde ir, no tenía familia cerca ni un amigo de verdad que pudiera ofrecerle un sofá. Apretó los labios para no romper en un llanto más fuerte, porque sabía que nadie la escucharía. En ese instante, la soledad se volvió tan densa que apenas podía caminar. Elena bajó la cabeza, con la sensación amarga de que acababa de perderlo todo. Recordó cada palabra cruel que Pilar le había lanzado a lo largo de los años, siempre disfrazada de sinceridad. No sirves para nada, mi hijo se merece más, una mujer así nunca mantendrá una familia. Cada insulto calaba hondo, pero Elena, en lugar de rebelarse, se lo guardaba en silencio, convencida de que el amor de Javier valía más que cualquier humillación. Sin embargo, su marido nunca levantó la voz para defenderla. Su silencio era un cuchillo aún más doloroso, porque demostraba que estaba de acuerdo con su madre. Aquellos recuerdos le caían encima como una lluvia de piedras, recordándole que su vida junto a ellos nunca había sido un verdadero hogar. Se había convertido en una sombra que vivía para agradar a los demás. Lo que más le dolía no era haber sido expulsada, sino darse cuenta de que nunca la habían querido de verdad. Elena había dedicado todo su esfuerzo a cuidar de la casa, a ser paciente con las críticas, a soportar desprecios en cada comida familiar. Y Javier, en lugar de reconocerlo, se había convertido en cómplice de esa crueldad. La rabia se mezclaba con la tristeza, pero en su corazón aún quedaba un hilo de esperanza. Quizá la vida le tenía preparada una salida, un respiro, una segunda oportunidad. Apretó la bolsa contra su pecho como si fuese su único escudo, y siguió caminando por las calles frías de Madrid, sin saber que su historia estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Elena llegó al hostal con los ojos hinchados y el rostro cansado, casi arrastrando los pies. Pagó con las pocas monedas que llevaba encima, sintiendo un vacío en el estómago que no era solo hambre, sino miedo al futuro. La habitación era pequeña, con paredes descascaradas y una cama de colchón hundido, pero al menos tenía un techo donde pasar la noche. Se tumbó mirando al techo, tratando de contener el llanto, pero las lágrimas corrían sin permiso. Sentía que había tocado fondo, que su vida había perdido todo sentido en cuestión de horas. El silencio del lugar era tan opresivo que hasta el crujido de las tuberías le parecía un lamento. Se abrazó a sí misma, intentando encontrar calor en medio de la soledad. A lo largo de la noche, los pensamientos le daban vueltas en la cabeza como una espiral sin salida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué nunca fui suficiente? Las preguntas la atormentaban, mientras la imagen de Javier cerrando la puerta resonaba en su mente. Intentó dormir, pero el insomnio era más fuerte que el cansancio. Se levantó, abrió la ventana y miró las luces de la ciudad, que brillaban indiferentes a su dolor. En ese instante, pensó que quizá era el fin, que la vida le había arrebatado todo y no había manera de volver a empezar. Cerró los ojos y suspiró, sin imaginar que el amanecer traería consigo un giro inesperado que pondría su mundo del revés. Pilar se paseaba por el salón con una sonrisa satisfecha, como si acabara de librar a la familia de una carga insoportable. En su mente, Elena nunca había estado a la altura de su hijo ni de la reputación que ella misma creía tener. Miraba las paredes adornadas con fotos de Javier y pensaba que al fin su hijo podría encontrar a una mujer digna de él, alguien que le hiciera brillar en los círculos sociales que tanto valoraba. Encendió un cigarrillo y se recostó en el sofá, dejando escapar el humo como un gesto de triunfo. Cada bocanada era un recordatorio de que había ganado una batalla silenciosa. Se convencía de que Elena nunca fue más que una intrusa en su casa. Mientras tanto, repasaba mentalmente los momentos en que había humillado a Elena con palabras disfrazadas de consejos. Recordaba cómo le criticaba la forma de cocinar, cómo cuestionaba sus decisiones,
como le hacía sentir siempre pequeña e insuficiente. Ahora, con Elena fuera, Pilar sentía que el equilibrio volvía a su hogar, que todo estaba bajo su control. Sonrió satisfecha al pensar que los vecinos, si llegaban a enterarse, seguramente estarían de su parte, porque nadie podía negar que su nuera era débil. Lo que no imaginaba Pilar era que aquella aparente victoria iba a convertirse en su peor derrota, y que la vida le daría una lección que jamás olvidaría. Javier se sentó frente a la mesa del comedor, repasando los últimos minutos con un vaso de whisky en la mano. No había sentido remordimiento al echarla, más bien un extraño alivio que confundía con fortaleza. Siempre había creído que un hombre necesitaba a su lado una mujer capaz de soportarlo todo sin quejarse, alguien que nunca mostrara debilidad. Para él, Elena había fallado en esa misión, porque sus lágrimas eran, en su opinión, prueba de fragilidad. En esta casa no caben los débiles, murmuró para sí mismo, convencido de que había hecho lo correcto. Sin embargo, en el fondo, algo le incomodaba. El silencio que reinaba en el piso, después de tantos años acostumbrado a la presencia de Elena, se hacía demasiado pesado. Se sirvió otro trago, intentando apagar esa sensación, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que quizá había actuado con demasiada frialdad. Su madre lo miraba orgullosa, como si lo hubiera formado a su imagen y semejanza, pero él sabía que la decisión no había sido del todo suya. Pilar siempre había sido la voz dominante, la que manipulaba cada movimiento. Aún así, Javier prefirió callar, convencido de que el tiempo demostraría que no necesitaba a Elena para seguir adelante. La mañana amaneció fría y gris, con un silencio denso que cubría cada rincón de la casa. Pilar, vestida con su bata de siempre, hervía el café en la cocina, tarareando una melodía como quien celebra una victoria. El aroma del café se extendía por la casa, mientras Javier, todavía con el vaso de whisky de la noche anterior sobre la mesa, buscaba el mando a distancia. Encendió la televisión con gesto rutinario, sin sospechar que en cuestión de minutos todo su mundo se pondría del revés. El sonido del informativo rompió el silencio, llenando el salón de voces ajenas. Javier se dejó caer en el sofá, frotándose las sienes con cansancio, mientras su madre llegaba con 2 tazas de café en la bandeja. El noticiario hablaba de política, luego del tiempo, hasta que de pronto cambió el tono. Última hora, el premio extraordinario de la Lotería Nacional ha caído en Madrid. Pilar, curiosa, se quedó de pie frente al televisor, sosteniendo la taza con ambas manos. La pantalla mostraba imágenes de una multitud celebrando, con periodistas entrevistando a los ganadores. Javier, distraído, apenas prestaba atención, pero un segundo después su rostro se tensó. Lo que iba a aparecer en pantalla no solo iba a cambiar su día, sino el rumbo de toda su vida. El presentador del informativo sonreía con entusiasmo mientras anunciaba que la suerte había cambiado la vida de varios ciudadanos en Madrid. Con un tono vibrante, relataba cómo el premio extraordinario de la Lotería Nacional había dejado millones en manos de gente común. Pilar, distraída, sorbía el café con calma, pensando que aquello no tenía nada que ver con ellos. Javier, con gesto aburrido, hojeaba el móvil mientras el sonido de la televisión llenaba el salón. Sin embargo, algo en la voz emocionada del periodista hizo que ambos levantaran la cabeza. El ambiente pasó de rutinario a expectante en cuestión de segundos. Las imágenes mostraban a personas abrazándose, llorando de alegría, con resguardos en la mano y botellas de cava descorchadas. La cámara enfocaba las calles de Lavapiés, donde vecinos celebraban el golpe de suerte con canciones improvisadas. Javier frunció el ceño al reconocer el barrio cercano al hostal donde solía pasar gente humilde, como Elena. Pilar, con gesto impaciente, murmuró que siempre eran los pobres los que tenían más suerte. Ninguno de los dos imaginaba que aquel noticiario, que parecía inofensivo, iba a convertirse en la peor pesadilla de sus vidas. Con tono solemne,
El reportero detalló que la afortunada había comprado el 10º junto con otras compañeras de trabajo en una pequeña librería del centro. Explicaba que el grupo había repartido la alegría, pero que una de ellas, en particular, era la protagonista de la jornada, la mujer que había validado el número ganador. Javier se inclinó hacia la pantalla, intrigado, mientras Pilar apretaba con fuerza la taza de café. El ambiente en el salón se tensó, como si un presentimiento oscuro comenzara a recorrer el aire. Cada palabra del periodista parecía acercarlos a una verdad que no querían escuchar. La cámara cambió y mostró a una mujer rodeada de flashes, abrazada por antiguas compañeras de trabajo que lloraban de emoción. El reportero insistía en que aquella historia era un ejemplo de cómo la suerte podía transformar por completo la vida de alguien. Javier se enderezó en el sofá, con el ceño fruncido, mientras Pilar dejaba la taza sobre la mesa con un golpe seco. Algo en el corazón de ambos comenzó a latir más rápido, como si presintieran que el destino les estaba jugando una mala pasada. Y entonces, en cuestión de segundos, lo imposible se volvió real. La pantalla mostraba con claridad el rostro de Elena, con los ojos brillantes y la sonrisa temblorosa de quien no cree lo que le está pasando. Vestía un abrigo sencillo y sostenía el resguardo ganador con manos que aún temblaban de emoción. Pilar, al verla, sintió que la sangre se le helaba y el estómago se le revolvía en un torbellino de rabia y sorpresa. «No puede ser», susurró, llevándose la mano al pecho, a punto de derramar el café sobre la alfombra. Javier, con la boca entreabierta, se levantó de golpe, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. El salón se llenó de un silencio espeso, solo interrumpido por la voz del periodista que repetía una y otra vez el nombre de Elena. Pilar negó con la cabeza, como si al hacerlo pudiera borrar aquella imagen que la atormentaba. La mujer a la que habían expulsado como si fuera basura ahora aparecía en televisión convertida en millonaria. Javier se pasó las manos por el pelo, incrédulo, sintiendo un ardor en el pecho que no sabía si era vergüenza o desesperación. Ambos comprendieron, en un solo instante, que su crueldad había tenido un precio demasiado alto. Y lo peor, todo Madrid estaba siendo testigo. Elena estaba rodeada de micrófonos y flashes que iluminaban su rostro como nunca antes en su vida. Con la voz entrecortada, contaba cómo había comprado aquel 10º junto a sus antiguas compañeras de trabajo, sin imaginar que cambiaría su destino para siempre. Sus manos temblaban, no solo por la emoción del premio, sino por la carga de todo lo que había vivido la noche anterior. Los periodistas le preguntaban cómo se sentía, y ella sonrió con lágrimas en los ojos, confesando que era como volver a nacer. Su expresión irradiaba una mezcla de incredulidad y alivio. Mientras tanto, en el salón de su antigua casa, Pilar y Javier observaban incrédulos, con la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella mujer que despreciaron hasta echarla a la calle aparecía ahora en televisión como un símbolo de esperanza. Los vecinos, que seguramente también veían la noticia, iban a empezar a murmurar, y ellos sabían que no había manera de ocultarlo. Javier se mordió los labios, apretando los puños con rabia contenida. Pilar se hundió en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla, sintiendo que la humillación era demasiado grande para soportarla. Javier dio un paso hacia la televisión, como si al acercarse pudiera entender mejor lo que estaba viendo. Sus ojos no paraban de parpadear, incapaces de procesar que la mujer a la que había tratado como un estorbo ahora valía más de lo que él jamás imaginó. La rabia lo consumía por dentro, porque sabía que no tenía derecho a reclamar nada. Murmuraba frases incoherentes, negando lo evidente, como si de esa manera pudiera borrar la realidad. La imagen de Elena feliz era un espejo de su propia miseria. El peso de la decisión que había tomado la noche anterior caía sobre él como una losa. Se dio cuenta de que había destruido su matrimonio y su dignidad por orgullo y por obedecer a su madre. Pilar lo observaba de reojo, también paralizada,
pero Javier solo sentía un fuego que le quemaba el estómago. Dio un golpe contra la mesa, haciendo temblar las tazas de café, y gritó: «No puede ser. Esto no puede estar pasando». La rabia lo cegaba, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Elena había encontrado su libertad en el mismo instante en que ellos la habían perdido todo. Pilar se levantó como impulsada por un resorte, con los ojos llenos de odio y la voz temblorosa de furia. Sentía que todo lo que había construido a base de desprecios y manipulaciones se derrumbaba en cuestión de minutos. Señalaba la televisión como si Elena pudiera escucharla desde allí, acusándola de mentir, de haber planeado todo en secreto. «Nos engañó», repetía una y otra vez, como si necesitara convencerse a sí misma de esa mentira para soportar la humillación. Su respiración era agitada, y el temblor de sus manos delataba que estaba a punto de perder el control. Javier intentó calmarla, pero su madre no escuchaba. Caminaba de un lado a otro del salón, enfurecida, como una fiera enjaulada. La idea de que su nuera se hubiera convertido en millonaria y ella no pudiera tocar ni un céntimo la desquiciaba. Pilar no soportaba la imagen de Elena celebrando mientras ella se consumía en la vergüenza. En su interior, la rabia se mezclaba con el miedo, sabía que los vecinos, tarde o temprano, descubrirían la verdad. Y para Pilar, la humillación pública era peor que cualquier castigo. La presentadora, con un tono firme y seguro, dejó claro que la historia estaba perfectamente documentada. Explicó que hacía meses, cuando todavía trabajaba en una pequeña librería de Madrid, Elena y varias compañeras habían decidido comprar juntas 1/10 de la Lotería Nacional. La cámara incluso mostró imágenes de la librería y entrevistas con las otras mujeres que confirmaban la historia. Todas coincidían en que Elena siempre había sido amable, discreta y que, a pesar de sus problemas personales, nunca perdió la esperanza. Pilar tragó saliva, intentando encontrar una grieta en aquel relato que la desmintiera, pero no había ninguna. Javier, con el ceño fruncido, se apoyó en el respaldo del sofá, sintiendo que cada palabra del noticiario era un golpe en el estómago. No había manera de negar la verdad, Elena era una de las ganadoras legítimas. La seguridad de los testimonios, la alegría de las compañeras y la transparencia del proceso eliminaban cualquier duda. Pilar se llevó la mano a la frente, con un sudor frío que le bajaba por la sien. La rabia la consumía, pero en lo más profundo de su ser sabía que la humillación era real y pública. Javier apretó los dientes, consciente de que no podía reclamar absolutamente nada. El periodista subrayó que no había ningún tipo de irregularidad, que todo el dinero era únicamente de las trabajadoras que habían compartido el 10. Elena aparecía en primer plano, con la sonrisa tímida de quien no acaba de creerse su nueva realidad. Pilar cerró los ojos con fuerza, como si eso le permitiera escapar del tormento, pero la voz del presentador atravesaba cada rincón de la casa. El dinero es únicamente suyo, repetían las imágenes, mientras los gráficos mostraban los números premiados. La justicia de aquella situación resultaba insoportable para quienes la habían despreciado. Javier golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que el café se derramara sobre el mantel. «No puede ser», gritó con voz rota, incapaz de aceptar que todo estuviera perdido. Su madre intentó calmarlo, pero también estaba fuera de sí, caminando por el salón con pasos frenéticos. La verdad era como un muro imposible de derribar, Elena tenía la fortuna en sus manos y ellos no podían hacer nada para arrebatársela. Los dos se miraron con desesperación, comprendiendo que habían cometido el mayor error de sus vidas. El dinero, la dignidad y la justicia estaban ahora del lado de la mujer que echaron sin piedad. Javier se levantó de golpe, caminando de un lado a otro del salón como un hombre acorralado. Sus manos se agarraban al cabello con desesperación, los ojos abiertos de par en par y la respiración agitada. «Ese dinero tendría que estar aquí, en esta casa», gritaba,
como si alguien pudiera escucharlo y darle la razón. El eco de sus palabras rebotaba contra las paredes, aumentando su frustración. Pilar lo observaba sin saber si consolarlo o unirse a su furia. El hijo que siempre había visto como fuerte ahora parecía un niño perdido. Se dejó caer otra vez en el sofá, con la mirada clavada en el suelo, como si buscara allí una solución imposible. El pensamiento de que Elena, la misma mujer a la que había despreciado, ahora tuviera el poder económico que él siempre había anhelado lo carcomía por dentro. Sentía que la vida lo estaba castigando con la misma moneda de crueldad que él había usado. Pilar se acercó, posando una mano temblorosa en su hombro, pero ni siquiera ese gesto le dio consuelo. Javier cerró los ojos con rabia, jurándose a sí mismo que encontraría la manera de recuperar lo que, en su mente, aún creía que le pertenecía. Pilar se dejó caer en la butaca, con los ojos encendidos de furia y las manos crispadas. La impotencia la devoraba, porque en su mente seguía convencida de que aquella fortuna le correspondía a ellos por derecho. «Si la hubiéramos soportado un poco más», repitió entre dientes, como si la frase pudiera cambiar el pasado. Miraba a su hijo con rabia, como si lo culpase de no haber calculado mejor. Javier permanecía en silencio, abatido, con la mirada perdida en el suelo. Ambos sabían que la decisión de echarla había sido precipitada y ahora se transformaba en un error irreversible. El salón se impregnó de un ambiente enrarecido, cargado de reproches no dichos. Pilar se levantó de nuevo, caminando nerviosa de un lado a otro, golpeando el suelo con las zapatillas. La frustración la consumía. Habían despreciado a Elena durante años y ahora esa misma mujer aparecía en televisión como ejemplo de fortaleza. El odio que sentía hacia su nuera se mezclaba con un miedo profundo. La gente iba a señalarles, a juzgarles, a recordarles que la echaron justo antes de hacerse millonaria. Y en el fondo, Pilar sabía que esa mancha no se borraría nunca. El timbre resonó con insistencia, rompiendo el silencio del salón como un martillazo. Pilar y Javier se miraron, petrificados, con el rostro desencajado por la sorpresa. Afuera, se escuchaban voces y pasos, y a través de la mirilla se distinguían cámaras y micrófonos. Los periodistas habían acudido directamente a su puerta, buscando declaraciones sobre la familia de la mujer que acababa de convertirse en millonaria. Javier sintió que el estómago se le encogía, porque aquello significaba que los vecinos también estaban viendo la escena. Pilar tragó saliva, consciente de que abrir la puerta era exponerse a la humillación pública. El sonido de los golpes contra la puerta se volvió más fuerte, acompañado de preguntas a gritos. ¿Qué opina de la suerte de Elena? ¿Por qué no aparece con ustedes celebrando? ¿Es cierto que la echaron de casa anoche? Cada palabra era un cuchillo que atravesaba el orgullo de Pilar. Javier dio un paso hacia la puerta, pero retrocedió enseguida, temblando de vergüenza. Ambos comprendieron que, si hablaban, quedarían aún peor, y si callaban, la gente lo interpretaría como una confesión. Estaban atrapados en una red de vergüenza de la que no había salida. Con un gesto brusco, Pilar cerró la puerta de un portazo, apoyando la espalda contra ella mientras respiraba agitadamente. El sonido de los periodistas insistiendo desde el pasillo le retumbaba en los oídos, haciéndola sentir como si todo el edificio estuviera escuchando. El miedo a convertirse en objeto de burla de los vecinos le atravesaba el pecho como una lanza. Sabía que en ese barrio las noticias corrían más rápido que el viento, y pronto todo el mundo hablaría de la vergonzosa coincidencia. Javier, con la cara entre las manos, murmuraba que aquello era un desastre imposible de ocultar. La vergüenza era tan grande que Pilar deseó desaparecer. Miró por la ventana y vio a algunos curiosos asomados desde los balcones, confirmando sus peores temores. La gente ya estaba sospechando, y no tardarían en señalarles en la calle. Pilar se mordió los labios hasta hacerse daño, consciente de que la humillación pública iba a ser más dolorosa que cualquier castigo.
Nos van a destrozar, susurró, con la voz rota, mientras Javier golpeaba la mesa con rabia. Ambos comprendían que habían perdido no solo el dinero, sino también la reputación que tanto habían defendido con arrogancia. Javier cogió el móvil con manos sudorosas y buscó el número de Elena, rezando para que aún lo atendiera. Marcó con nerviosismo, pero el tono de llamada se repetía sin que nadie contestara al otro lado. La espera le resultaba insoportable, y cada pitido era un recordatorio de que había perdido el control sobre ella. Pilar lo observaba desde el sofá, con los labios apretados, intentando adivinar si Elena respondería. Cuando la llamada terminó en silencio, Javier lanzó el teléfono sobre la mesa con rabia. En su interior sentía que la mujer a la que había despreciado ahora era quien tenía el poder. La frustración le ahogaba, porque nunca pensó que Elena se atrevería a darle la espalda de esa manera. Intentó volver a llamarla, pero esta vez directamente saltó el buzón de voz, confirmando que lo había bloqueado. Pilar, con una mezcla de orgullo herido y furia, le gritó que aquello era culpa suya, que nunca debió permitir que Elena escapara con ese billete. Javier se quedó mudo, consciente de que estaba pagando por sus propias decisiones. El silencio del móvil se convirtió en un castigo aún más cruel que las palabras de su madre. Las cámaras mostraban a Elena frente a un grupo de periodistas, con la voz quebrada pero firme. Explicó cómo la noche anterior había sido expulsada de casa con lo puesto, sin que nadie se preocupara por ella. Los micrófonos captaron cada palabra, y la emoción en su rostro conmovió a todos los espectadores. Cuando dijo que la vida le estaba devolviendo la dignidad que le habían arrebatado, las redes sociales explotaron de comentarios de apoyo. Su testimonio se convirtió en noticia viral en cuestión de minutos. En el salón, Pilar y Javier miraban la televisión como si estuvieran viendo una sentencia dictada contra ellos. Cada palabra de Elena era un puñal directo al orgullo de la familia, y lo peor era que ahora todo el país lo escuchaba. Javier apretaba los dientes con impotencia, mientras Pilar rompía en insultos contra la pantalla. La entrevista no solo reforzaba la imagen de Elena como una mujer fuerte, sino que los dejaba a ellos como verdugos crueles. Era demasiado tarde para reparar el daño, el mundo entero estaba aplaudiendo a la mujer que ellos habían humillado. El estallido del cristal contra la pared hizo eco en el salón, dejando un silencio tenso detrás. Pilar temblaba de rabia, con los ojos desorbitados y las manos manchadas de agua y trozos de vidrio. «Nos está dejando en ridículo delante de todos», gritó, incapaz de contener la ira. Para ella, lo más insoportable no era el dinero perdido, sino la humillación pública que ahora cargaba como una cruz. Sabía que los vecinos, los amigos y hasta los familiares ya habrían visto la entrevista. Javier intentó sujetarla de los hombros, pero Pilar lo apartó de un empujón. Caminaba por la sala como un animal acorralado, jurando que Elena les estaba arruinando la vida a propósito. La rabia se mezclaba con un miedo visceral, no soportaba la idea de convertirse en objeto de burla en su propio barrio. La mujer que había despreciado estaba ahora en todas las portadas, mientras ella se escondía detrás de unas cortinas. Pilar se tapó el rostro con ambas manos, sintiendo que la derrota era absoluta y que no había manera de escapar del juicio social. Javier, desesperado por salvar su imagen, cogió el teléfono y llamó a varios familiares cercanos. Con voz entrecortada trató de explicar que Elena se había marchado por decisión propia, que no la habían echado de casa. Pero sus palabras sonaban huecas, contradictorias y cargadas de nerviosismo. Al otro lado, sus tíos y primos le respondían con frialdad, repitiendo lo que ya habían visto en la televisión. Era inútil negar lo que todo el país había presenciado en directo, una mujer humilde, expulsada de su casa, ahora convertida en un ejemplo de dignidad. Las excusas de Javier se estrellaban contra un muro de incredulidad. Nadie entendía cómo podía atreverse a mentir cuando la verdad era tan evidente.
Los comentarios que circulaban en redes sociales eran demoledores, acusándole a él y a su madre de crueldad, egoísmo y desprecio. Javier se pasó la mano por la cara, sintiendo que la vergüenza le calaba los huesos. Incluso aquellos familiares que siempre habían estado de su lado ahora se apartaban, temiendo quedar manchados por la misma vergüenza. En cuestión de horas, su reputación se desmoronaba como un castillo de naipes. La noticia corría como pólvora por los bares, las plazas y los pasillos del vecindario. Todos hablaban de Elena, la mujer que había resistido años de humillaciones y que, justo después de ser echada, se había convertido en millonaria. Para la gente, no era solo suerte, era justicia poética, un mensaje de la vida contra quienes la despreciaron. Pilar evitaba salir a la calle, temiendo las miradas de reproche y los cuchicheos de los vecinos. Javier, cada vez más hundido, apenas se asomaba a la ventana, con miedo a cruzar los ojos con alguien conocido. La imagen de Elena en televisión, sonriendo entre lágrimas, se repetía una y otra vez en sus cabezas como una tortura. Madrid entero la señalaba como un símbolo de fortaleza, una mujer que había encontrado su dignidad en medio del dolor. Mientras tanto, ellos quedaban retratados como villanos de una historia que todo el mundo comentaba. No había manera de borrar aquella mancha, porque cada palabra de Elena y cada titular en la prensa les recordaban el error irreversible. La verdad ya no podía ocultarse ni disfrazarse. Era pública, rotunda y definitiva. En su pequeño cuarto de hostal, Elena se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que veía reflejada. No era la esposa sumisa ni la nuera despreciada, era una mujer que había recuperado su voz y su dignidad. Aunque todavía le temblaban las manos, en sus ojos brillaba una fuerza nueva, una certeza de que todo lo que había soportado no había sido en vano. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir miedo a las críticas ni a los portazos. El dinero no era lo más importante, pero representaba una llave hacia la libertad que siempre le negaron. Se permitió sonreír, recordando la entrevista que había dado horas antes. No lo hizo para vengarse, sino para contar la verdad que había guardado demasiado tiempo. Ahora, con el futuro en sus manos, comprendía que tenía la oportunidad de empezar de nuevo lejos del desprecio. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de alivio. Se tumbó en la cama del hostal y, entre el ruido lejano de la ciudad, cerró los ojos con serenidad. Por fin, después de años de silencio, Elena se sentía dueña de su destino. Pilar estaba hundida en el sofá, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Las manos le temblaban y el pañuelo empapado ya no le servía para contener el torrente de lágrimas. Repetía una y otra vez que Elena la había traicionado, aunque en el fondo sabía que la verdadera traición había sido su crueldad. «Nos va a dejar en ridículo para siempre», gemía, mientras golpeaba la mesa con impotencia. El miedo a la vergüenza pública era más fuerte que cualquier otro dolor. No soportaba imaginar las conversaciones de los vecinos ni las miradas de desprecio en la calle. El peso de la humillación la asfixiaba. Pilar, que siempre había vivido pendiente de las apariencias, sentía que toda su reputación se desmoronaba como un castillo de arena. Nunca pensó que la nuera a la que había menospreciado se convertiría en la figura central de las noticias. El mundo al revés, ella, derrotada en su propio salón, y Elena, aplaudida por todos. Cada lágrima era un recordatorio de que había perdido no solo la guerra contra su nuera, sino también el respeto de su barrio. En su interior, algo se quebraba lentamente. Javier permanecía en silencio, sentado frente a la ventana, observando la ciudad como si buscara una salida imposible. Su mente calculaba escenarios, llamarla de nuevo, pedirle perdón, incluso suplicar una segunda oportunidad. Pero en lo más profundo sabía que todo esfuerzo sería inútil. Elena había cruzado una frontera de la que no se regresa. Ella ya no era la mujer sometida que conocía,
sino alguien que había encontrado la fuerza para alzar la voz. Y él lo sabía, esa nueva Elena no volvería jamás a su lado. Aún así, la desesperación le hacía pensar en planes desesperados. Imaginaba aparecer ante los periodistas, fingir arrepentimiento, inventar una historia en la que él también se presentara como víctima. Pero cada idea se desmoronaba al recordar la frialdad con que Elena había rechazado sus llamadas. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto. Javier se hundió en el sillón, apretando los puños, consciente de que ya no era dueño de nada. Ni de su matrimonio, ni de su dignidad, ni de su futuro. Elena se lo había arrebatado todo con una sola sonrisa en televisión. Las portadas de los diarios inundaron los kioscos de Madrid desde primeras horas de la mañana. Las fotos mostraban a Elena sonriente, rodeada de flashes, con el resguardo de la lotería en alto. Los titulares eran demoledores para Javier y Pilar, hablaban de la nuera despreciada, la mujer expulsada como basura y el giro del destino que conmueve al país. Los comentarios en la radio y en la televisión la presentaban como un ejemplo de resiliencia, alguien que había transformado el dolor en victoria. Todo Madrid conocía ya su historia. En el barrio, los vecinos leían los titulares con asombro, comentando la noticia en cada esquina. Algunos se preguntaban cómo Javier y Pilar habían podido ser tan crueles, otros ampliamente celebraban la justicia del destino. Dentro de la casa, Pilar evitaba asomarse a la ventana, mientras Javier no se atrevía a salir a comprar ni el pan. El nombre de Elena estaba en boca de todos, y cada palabra era un cuchillo más que hundía en su orgullo. Lo que intentaban ocultar ahora se había convertido en la historia que todo el país comentaba. Las calles que antes recorría cabizbaja ahora la recibían con sonrisas y aplausos. Personas desconocidas la paraban para felicitarla, no solo por el premio, sino por la valentía de contar su verdad. Elena, con un abrigo sencillo y la cabeza en alto, caminaba con una dignidad que jamás había sentido. La mujer que había sido invisible en su propia casa se había convertido en un símbolo para muchos. La vida le había dado un altavoz, y esta vez nadie podía silenciarla. Mientras tanto, Javier y Pilar permanecían encerrados, evitando las miradas inquisitivas de los vecinos. Las cortinas de su salón estaban siempre corridas, como si así pudieran ocultarse del mundo exterior. Los rumores en el barrio crecían, y cada comentario era una nueva herida en su orgullo. La vergüenza los perseguía en cada rincón, en la tienda de la esquina, en el portal del edificio, incluso en las redes sociales. No había refugio posible. Lo que habían hecho a Elena ya no podía borrarse. Elena apareció en un programa de televisión nacional, donde relató con calma su historia de dolor y superación. Sus palabras conmovieron a miles de espectadores que vieron en ella un ejemplo de coraje. Con lágrimas contenidas, confesó que nunca buscó venganza, solo recuperar la dignidad que le arrebataron. El público la aplaudió de pie, y en ese instante Elena supo que había cerrado un capítulo oscuro de su vida. No necesitaba mirar atrás, su fuerza hablaba por sí sola. En su antigua casa, Pilar bajaba la cabeza, incapaz de soportar aquella imagen en la pantalla. Javier, derrotado, entendió que había perdido mucho más que dinero, había perdido el respeto de todos y, sobre todo, de sí mismo. La televisión repetía la escena de Elena sonriente, mientras ellos se consumían en silencio. El portazo con el que la expulsaron se convirtió en el eco que marcaría para siempre sus vidas. El mundo, testigo implacable, había dictado su sentencia, la justicia ya estaba hecha.